que queremos continuar con nuestro estudio del libro de Juan. Si quieren acompañar, estamos ya en el capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a hablar hoy del capítulo 31 y 30, los versículos 31 y 32. Pero vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 27 en adelante. Amén. Y dice así: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Versículo 33, vamos a leer también. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Te pedimos que tú en tu misericordia, en tu gracia, estés con nosotros, nos estés ministrando, guiando, ayudando, fortaleciendo en tu palabra. Sea tu palabra que es verdadera comida para alimentarnos, para fortalecernos, para transformarnos, Señor mío, para iluminar nuestro camino, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Permítenos entender algo de tu palabra y que podamos ser, conociéndote a ti un poco más, ser transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. 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 Versículo 31. Empieza diciendo: ahora es el juicio de este mundo. Jesús entendió que ya había llegado su hora. Si en los capítulos anteriores de Juan, 5 veces el Espíritu Santo menciona: todavía no ha llegado mi hora. En las bodas de Canaán, cuando terminó el vino y María, ¿verdad?, la mamá, se fue junto a Jesús, le dijo: terminó su vino, ¿verdad? Y le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Después, en varias veces donde Jesús había hecho milagros, y después de hablar y declararle que él era el Mesías, que él era Hijo de Dios, la gente le quería prender para apedrearle. Pero él yéndose por en medio, se fue de ellos y nadie le pudo prender, porque aún no había llegado su hora. Así en varias oportunidades la gente le quería prender para apedrearle, pero no pudieron hacerle nada porque aún no había llegado su hora. Así, en varias oportunidades dice: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Pero aquí encontramos en el versículo 22 y 23 de Juan 12, dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Qué cosa? Que unos griegos querían verles.
que querían conocer a Jesús. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. Por primera vez, ahora acá cambia algo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús acá se da cuenta, esta es la señal de que llegó la hora. ¿Por qué? Hablamos ya en clases anteriores, pero vamos a volver a mirar otra vez el Salmo 2. Es bueno repasar una y otra y otra y otra vez. Y siempre, aunque tengamos que leer las mismas cosas, porque la Biblia no es como un diario, ¿verdad? O una revista. Uno lee un diario una vez y ya leyó ya. O lee una revista y ya leyó. Pero en cambio la Biblia es para leer una vez y volver a leer, y volver a leer, volver a leer. 2.8. El Salmo 2.8, que es un salmo mesiánico, dice aquí el Padre diciéndole al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces ahora cuando estos griegos, que no son judíos, vienen y quieren conocer a Jesús, tienen interés por Jesús, Jesús se da cuenta: ahora llegó la hora. Ahora es el momento que el Padre me va a dar las naciones. El Padre ahora me va a dar a las naciones por heredad. Y está llegando la hora. Llegó la hora. Por eso dice: ha llegado la hora. Vamos a volver a nuestro texto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Para que el mundo está bajo el poder del maligno. Cuando Satanás fue al desierto, cuando el Espíritu Santo le llevó a Satanás al desierto para ser tentado, dice que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Y Satanás le dijo: ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y en un momento dice que Satanás le llevó a un monte alto a Jesús y le dijo: todo esto yo te voy a dar, toda la gloria de todos estos reinos yo te voy a dar si postrado me adoras, porque a mí me han sido dados y a quien yo quiero se los doy. El mundo estaba completamente bajo el poder del maligno. Vamos a mirar en Mateo 12. Mateos 12, versículo 29. Mateos 12, 29. Dice Mateo 12, 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El mundo está bajo el maligno y el mundo fue dado al maligno y él tenía el poder absoluto. Durante la historia del Antiguo Testamento, la salvación vino a Israel, a los descendientes de Abraham. Y encontramos en el Antiguo Testamento muy pocos los que se habían salvado de entre los gentiles. Realmente son pocos. Está Naamán, el sirio, el general sirio, ¿verdad? Que después de ser sanado se convirtió.
no sé, no me acuerdo ahora, pero bajo la predicación de Jonás, 120.000 de Nínive se convirtieron, ¿verdad? Pero si son contada la gente que fue convertida a Dios en el Antiguo Testamento, antes que muera Cristo. Si pensamos acá en América, ¿verdad? Donde estamos nosotros los indígenas, ¿cuántos eran salvos? ¿Cuántos escuchaban hablar del Dios verdadero? Ninguno. Todos los indígenas andaban sacrificando a demonios, orando a demonios. En América del Norte lo mismo. Prácticamente toda Europa, toda África. En cada casa se quemaba incienso o se hacían sacrificios a distintos demonios. Entonces Jesús dice, desde ahora Jesús entendió que había llegado la hora que se iba a cumplir el Salmo 2.8, que Dios le iba a dar por herencia a Jesús las naciones. Pero dice Jesús en estos versículos, ¿cómo vas a saquear la casa de un hombre fuerte si primero no le atás? Entonces eso es lo que dice Jesús acá en el versículo, estamos 12:31, Juan. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús entiende que llegó el momento donde Satanás iba a ser echado fuera, iba a ser atado. Lo que dice en el versículo ahí, ¿cómo vas a saquear su casa? Porque desde que Jesús murió, empezó a ser saqueado la casa del hombre fuerte, Satanás. Empezó muy tímidamente. Empezó con Pedro, predicándole a Cornelio, siguió con Esteban. Después, en la persecución, empezaron a predicar afuera de Israel, y los apóstoles no entendían esto, y les era inclusive difícil entender y aceptar. Al comienzo, cuando ellos empezaron a predicarle a los gentiles, hubo problemas, hubo discusiones entre ellos, porque algunos pensaban que era solo para Israel la salvación. Pero hoy en día se calcula que los cristianos son 2.000 millones. Hay 2.000 millones, es la religión más extendida, la que está en más países, el cristianismo, 2.000 millones. Probablemente de esos 2.000 millones no todos son cristianos, ¿verdad? Hay muchos que figuran nomás. Y judíos mesiánicos, digamos, seguidores de Cristo, se calcula que hay unos 120.000. Ven como antes de Cristo Israel era salvo y el mundo era perdido, pero después de Cristo el mundo se está llenando de cristianos. Y así nosotros también aquí en Paraguay, que está hasta los confines de la tierra, que estamos tan lejos, somos como un ramo de flores que el Padre le regala a Jesús. La iglesia aquí es un regalo de Dios el Padre al Hijo. Pídeme y yo te voy a dar como regalo, como herencia a las naciones. Y nosotros somos parte de ese regalo del Padre al Hijo. Mira, Hijo, cuánto yo te amo. Aquí en obligado te doy este ramo de pueblo para vos. Sí. Judío mesiánico. Judío ortodoxo. Y si mesiánicos serían los que creen en Jesús. Se hacen llamar mesiánicos los que creen en Jesús. Y ortodoxos los ortodoxos se dividen en 4 facciones otra vez. Pero son los que guardan la Torá, con celo la Torá, principalmente. Ellos siguen, observan las fiestas, observan los ritos, todos los ritos, estudian el Torá, se pasan estudiando mucho. Y hoy en día empiezan a vestirse raro también, pero eso ya es no hace mucho. Pero esa es la diferencia. Los mesiánicos serían los que aceptaron a Jesús como
Mesías y los ortodoxos son los que siguen. Vamos a leer en Lucas 11, 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Amén. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso es lo que pasó en la crucifixión del Señor. Satanás era el hombre fuerte que guardaba su casa, todos los reinos le pertenecían, pero vino otro más fuerte y en la cruz le venció y le sacó las armas que él tenía. No le inutilizó, no le liquidó, sigue actuando, pero desde ahí se empezó a saquear su reino, que era de Satanás. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ahora hay un saqueo del reino de Satanás. Que Jesús en la cruz no le mató, pero le dejó caer. Le dejó caer. Los gentiles van a empezar a entrar al reino, ¿verdad? Hoy en día ya vemos como hablamos recién, a tropel, ¿verdad? Empezó tímidamente, pero hoy en día por todo el mundo prácticamente en todos los idiomas se predica el Evangelio del Señor. Desde ahora va a empezar a notarse una separación entre los hijos de este mundo y los hijos de la gracia. El reino de Satanás empieza a ser saqueado. Lucas 4, 5 y 6. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lo que ya estamos hablando recién. A él le pertenecía todo, pero Jesús, es lo que está hablando en el versículo 12, 31, que llegó la hora, cuando los gentiles empezaron a venir, él se dio cuenta que llegó la hora, que ahora es el juicio de este mundo. ¿A qué se refiere el juicio de este mundo? Su jefe, su rey, su patrón, su dueño va a ser juzgado, porque Satanás era dueño, patrón de este mundo. Llegó el juicio de este mundo. Su patrón, su jefe va a ser juzgado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, es aprisionado, es inutilizado. No liquidado, pero porque Satanás todavía con león rugiente anda buscando quién devorar, pero ya no tiene ese poder de sujetarnos bajo sus garras. Por eso Jesús habló de que llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él justamente le dijo al papá también. Ahí arriba donde leímos: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estoy glorificando en su ministerio de Jesús y voy a glorificar llamándonos a nosotros, ¿verdad? Y entregándonos como regalo a su Hijo Jesús. Nosotros somos un regalo para Jesús, de Dios el Padre, para demostrar el amor hacia su Hijo. En el Antiguo Testamento el mundo estaba tan perdido antes de que Jesús se glorifique. Y sí, entre los gentiles prácticamente todos servían a Satanás. Y entre el pueblo del Señor, digamos entre Israel también, cuántas veces ellos se desviaron
Y él siempre ha quedado muchas veces un pequeño remanente nomás, que era fiel al Señor. Satanás hacía de la suya, se divertía por la humanidad. Versículo 32. ¿De Juan? Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra. Y el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A eso se refiere, ¿verdad? Y si yo fuere levantado de la tierra. Jesús fue levantado de la vida. La Biblia nos relata que Jesús fue levantado 3 veces de la tierra. La primera vez fue levantado cuando le clavaron en la cruz, ¿verdad? Y fue levantado y sus pies quedaron separados de la tierra, quedó colgado entre el cielo y la tierra, ¿verdad? En el madero. Fue la primera vez que Jesús fue levantado de la tierra. La segunda vez que fue levantado de la tierra, Jesús fue en la resurrección, que el Padre le levantó de entre los muertos, levantó a Jesús. Fue la segunda vez que fue levantado. Y la tercera vez que Jesús fue levantado fue en él, cuando él subió junto al Padre, ¿verdad? En su ascensión, 3 veces. Pero aquí explica lo que va a referirse ahora es a esta levantada, a la primera levantada, ¿verdad? A su muerte. La primera que él fue levantado fue en su muerte, en su crucifixión. Y si yo fuera levantado de la tierra. Ahora, acá hay una parte que ya hubo mucha discusión durante mucho tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta. Disculpe, pastor. ¿Y si yo fuera levantado? No te hablas del tiempo presente. ¿Entiendes? Él, ¿cómo esto me puede explicar? ¿Y si yo fuera? Fue levantado. Y sí, porque acá todavía falta una semana. Dentro de una semana pues va a suceder. Ahora cuando esto llegue a suceder, cuando vaya a suceder, en ese momento recién en ese momento, dentro de una semana, ahí va a suceder lo que él va a decir ahora. Y cuando fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, a todos, ¿a qué se refiere con a todos? Esto fue un tema muy discutido, a todos. A todos puede ser que se refiera a todos, a toda la humanidad, que sean todos, que todos hayan sido, que él a todos atraiga a sí mismo, ¿verdad? Pero si él atrae a todos, atraer a todos es en la cruz ya, como justamente dice, no es en este momento, sino en el momento cuando él es crucificado y es levantado. Ahí dice, cuando fue levantado. Y para no confundir con las otras 2 levantadas, en el versículo 33 dice, dando a entender, en el 33, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque si él decía, cuando yo fuere levantado, podía ser en su crucifixión, podía ser en su resurrección o podía ser en su ascensión. Entonces el versículo 33 especifica, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces a todos, como dijiste bien, si se refiere a toda la humanidad, entonces toda la humanidad sería salva. Porque la paga del pecado es muerte. Si Jesús atraía a toda la humanidad en la cruz y él moría, porque todos los que son atraídos a Jesús son partícipes de su muerte. Nosotros morimos con Jesús en la cruz. Nosotros morimos con Jesús en la cruz. Por eso somos salvos, porque ahí se pagó nuestro pecado.
porque morimos con Él ahí. Entonces, eso da lugar a una doctrina que se llama el universalismo. El universalismo dice que al final toda la humanidad va a ser salva. Esta doctrina, este punto de vista defienden los unitarios, que son solo Jesús, y la cienciología cristiana, que está muy fuerte en Estados Unidos, la cienciología. Ellos defienden la universalidad, que es la doctrina de que al final todos van a ser salvos porque Jesús a todos atrajo a sí mismo. Y después, otra tercera, yo ruego por ellos. ¿Qué dice ahí? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un grupo que el Padre considera suyo, que son del Padre, y ese grupo es el que Él le da a Jesús. Entonces, todos, yo más bien entiendo que es todos el grupo ese que el Padre le da, que es un grupo sin distinción. Romanos 6, del 5 al 7. Aquí habla lo que yo había dicho hoy. Los que son atraídos a Él mueren con Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿De quiénes? Los creyentes que fueron atraídos. Ahí cuando Jesús dice en el 12, 31, 32, a todos atraeré, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, a todos los que Jesús atrae así en la crucifixión, cuando yo sea levantado, eso habla de la crucifixión, y a todos atraeré a mí en la crucifixión, mueren, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz y murió ahí con Jesús. Y entonces, ¿qué dice el versículo 7? Porque el que ha muerto ahí con Jesús ha sido justificado, y si es justificado del pecado es salvo. Y vemos que no todos son salvos, pero ahí está la doctrina del universalismo que dice que después sí van a ser salvos, porque murieron, todos fueron atraídos a la cruz de Jesús. Estamos en Romanos 5 al 7. Sí. No todos, otra vez sin excepción, ¿verdad? Sino todos sin distinción, de toda lengua, tribu, nación, color, ubicación geográfica. Ahora vamos a ver un ejemplo donde la Biblia sí habla de todos sin excepción. Romanos 3:23. Aquí sí habla sin excepción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos ahí habla sin excepción. Del 9 al 12 vamos a leer. Del versículo 3 también, capítulo 3 también. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de judíos, a los judíos, ¿verdad?
en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí habla de la totalidad, de todos, de todos, no hay ni siquiera uno, no hay. Dios buscó y miró a ver si había un entendido, alguien que se pusiera en la brecha, y no encontró ninguno. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. Vamos a mirar Efesios 5. La segunda parte del versículo 25. Efesios 5. Dice que así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por su... Se refería a la persona. A la iglesia, a las personas que son su iglesia, a la iglesia, a los creyentes. Él se entregó por los creyentes, por la iglesia. Estamos formados por nosotros, ¿verdad? La iglesia no es un edificio, sino somos nosotros. Y Jesús, piedras vivas de la edificación del cuerpo de Cristo. Es tan grande nuestra fe y es tan grande lo que nosotros creemos. Porque en este tiempo, nosotros solamente creemos de que Dios y su Hijo, ¿verdad? Porque nunca nosotros lo leímos a Él. Pero la gente que vivieron con Él, sí, que le vieron que las cosas, que tan grandes Él hacía las cosas, y ellos no creyeron. Sí, la cosa, nosotros tenemos ahora una ventaja sobre ellos, que ellos en aquel tiempo no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos convenciéndoles. Porque ellos veían los milagros que Jesús hacía y no creían otra vez. Inclusive los apóstoles dudaban otra vez. Hasta los apóstoles dudaban. Cuando Jesús murió, no sabían qué iban a hacer. Algunos se fueron a pescar otra vez. Pero nosotros que tenemos un Espíritu Santo que nos dentro de nosotros hay algo que sabemos que Dios existe, que sabemos que Dios es real. Y a pesar de cualquier cosa, inclusive si nos agarran y nos atan a un palo y nos van a prender fuego, inclusive ahí vamos a poder sentir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros dándonos fuerzas. Eso, por ejemplo, Jesús no tuvo. Cuando Jesús iba a ser crucificado, fue crucificado cuando Jesús iba a morir, porque antes de morir el Padre estaba con Jesús, pero cuando Jesús iba a morir, Jesús se hizo pecado, y entonces el Padre se alejó de él, y Jesús quedó solito. Eloi, Eloi, lama sabactani, papá, papá, ¿por qué me dejas solito? Papá, papá, ¿por qué me dejas solo? Jesús quedó solo. Y eso a nosotros nunca nos va a pasar. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, aun cuando nos torturen y aun cuando nos maten. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Jesús sufrió esa soledad. Nosotros, por más que todo el mundo nos deje, todos nuestros amigos, nuestros parientes, todos nos abandonen y se avergüencen de nosotros, el Espíritu va a estar con nosotros y el Padre va a estar con nosotros, sin dudar. Cristo, en Efesios 5:25 dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Y la iglesia por qué está formada? Por toda clase. Gente pobre, gente rica, gente sonsa, gente más sabia, gente blanca, gente negra, gente marrón, gente amarillo, gente alta, gente baja. No hay una barrera. No hay ninguna barrera. No, esta clase no puede entrar. El rengo, el sano, el que le falta pierna, el que le sobra pierna,
no hay, toda sin distinción. Del bautismo. Vamos a hablar un poco del bautismo. Vamos a ir en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿A qué se refiere el versículo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo? Hubo mucha discusión por esto, inclusive hubo iglesias que se separaron por esto, diciendo que vos no podés ser salvo sin ser bautizado en agua, que la salvación viene cuando vos sos bautizado en agua. Y otros decían que el bautismo es por fe, no hace falta las obras, que podés ser salvo sin el bautismo. Y hubo iglesias que se pelearon y se separaron por esto. Y hay iglesias que sostienen que sin ese bautismo de agua no se puede ser salvo. Entonces, ¿a qué se refiere con este bautismo? Porque hay un bautismo que sí salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, vemos Jesús cuando fue crucificado, a sus lados fueron crucificados dos ladrones que se burlaban de él. Pero después, pasado un tiempo, uno de los ladrones se arrepintió, ¿verdad? Y le dijo al otro: vos ni siquiera estando acá en la misma condenación, no tenés temor de Dios. Nosotros, con justa razón, estamos acá crucificados, padeciendo, sufriendo. Pero este es inocente, este nunca hizo nada. Reconoció. ¿Y qué le dijo a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en él. Fue salvo. No necesitó el bautismo en agua. El Jesús, el ladrón, sí tenía una condena humana por ladrón, y delante de Dios también. El ladrón va al infierno. Pero creyó en Jesús, le pidió misericordia a Jesús, y Jesús ahí le perdonó y le dijo: hoy vas a estar sin ser bautizado en agua, es salvo. Ahora, vamos a ver un poquito entonces de qué bautismo está hablando acá. Hay varios tipos de bautismo. En el Antiguo Testamento, por lo menos, se habla de dos bautismos. Vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 10, 2. También hay unos bautismos ceremoniales que hacían los judíos de limpieza. 1 Corintios, dije, 10, 2. Amén. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Entonces, Israel, cuando salió de Egipto, ¿verdad?, que es también una imagen, ¿verdad?, una sombra de nuestra salida de Egipto también, ¿verdad?, que es este mundo, que es Satanás, que es el dominio de Satanás. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron bautizados en la nube. ¿Qué nube habla? La nube que les cubría a ellos de día, del sol. Fueron bautizados en la nube. Caminaban bajo la protección de Dios, bajo la nube de Dios que les guardaba del sol. Y fueron bautizados en el mar. ¿A qué se refiere? Cuando el mar rojo se abrió y ellos pasaron por seco en medio del mar. Fueron bautizados ahí.
Entonces ahí ya hay dos bautismos. En el Nuevo Testamento encontramos el bautismo de Juan. Uno era la nube, el mar. Cuando ellos cruzaban por el mar. A eso se refiere acá. Y todos Moisés fueron bautizados en la nube una vez y otra vez en el mar. El bautismo de Juan el Bautista, que era por inmersión, ¿verdad? Que Juan bautizaba para arrepentimiento. Y es lo que la iglesia hoy en día sigue practicando para simbolizar el bautismo en Cristo Jesús. Al que cree, los que creemos somos incluidos en la muerte de Cristo, unidos a Él en el bautismo en su muerte. Romanos 6:3. Sido en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la muerte. De este bautismo está hablando. De este bautismo es el que habla, donde leímos y el que creyere y fuere bautizado. Ese bautismo es el bautismo en Cristo Jesús y en su muerte. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, el bautismo en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y este es el bautismo que salva. Y el que creyere y fuere bautizado en este bautismo, el bautismo de Jesús, será salvo. Cuando vos sos salvo, lo que hace la iglesia es, vos pedís y te bautiza como símbolo, como testimonio público de que vos creíste en Jesús y sos bautizado, fuiste bautizado en su muerte. Pero encontramos inconversos que se bautizan también, que no son salvos. Y encontramos algunas personas que sí son bautizadas en la muerte y son salvas, que no fueron bautizadas por la iglesia. Uno, el ladrón en la cruz, por ejemplo. Y otro, acá nosotros no tenemos problema. Vos te querés bautizar, te vas acá a 500 metros y encontrás un arroyo donde bautizarte. Pero en el Chaco nomás ya no es tan fácil, ¿verdad? En el Chaco bautizarte, no hay arroyo en cualquier lugar. Hoy en día hay muchos tajamares que la gente hace, pero si te vas en el desierto, ¿cómo te vas a bautizar ahí? Entonces, ahí también empezó el bautismo por aspersión. Aspersión es derramar agua encima. Muchas veces en el desierto se encontraban caravanas o nómadas y se les predicaba el evangelio y creían. Pero había un problema, no había lugar donde bautizar. Entonces lo que hacían a veces es, el agua tampoco no era para derramar, ¿verdad? Porque ellos tenían su cantimplora, su caramayola, ¿verdad? Y no era para derramar el agua. Entonces ellos le salpicaban un poco de agua encima como símbolo de que ellos sí habían sido bautizados en Cristo Jesús y que cuando haya una oportunidad se iban a bautizar en agua, ¿verdad? Pero como no había, no dos veces, porque el bautismo realmente tiene que ser por inmersión. Pero como no había agua, entonces tal vez toda su vida iba a pasar sin encontrar esa agua para bautizarse completo. ¿Por qué me bautizaron si yo ya me bauticé? Sí. La cosa es realmente, muchos interpretan que se puede bautizar por aspersión. Yo creo que tiene que ser inmersión y que tiene que ser algo voluntario, algo entendido.
vos tenés que entender y tenés que pedir vos, no que la gente te bautice, sino que yo creo que vos tenés que pedir el ser bautizado. Por ese paso de obediencia. Sí, exactamente. No es porque la gente te dice y lo hace, sí. Sino tenés que creer. Creer y querer. Sí, exactamente. Querer formar parte, digamos, no necesariamente todos los que bautizan son parte, ¿verdad? Como tú me diciendo, hay muchos incrédulos que se bautizan. Bueno, Romanos 6:3. De esta muerte, de este bautismo está hablando ahí, el versículo que leímos, el que creyere y fuere bautizado. Quienes creen y son bautizados en la muerte de Jesús. Vamos a ver un poquito Juan 16, 8 y 9. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Todos aquellos que son convencidos creen en Jesús. Entonces, Él convence a todos, no convence a todos. Hay un grupo que el Padre señala, que el Espíritu Santo le convence para que puedan venir a Jesús. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Quiénes son los que vienen? Los que el Padre le trae. A los que el Padre le trae, a estos el Espíritu Santo les convence. Vamos a mirar Hechos 10:44. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que oyen la palabra de Dios son los que se convierten. Los que oyen, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo convence. Los que oyen la palabra de Dios son los que son convencidos. Lucas 8:8. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. No todos tienen oído para oír. Otros sí tienen oído para oír. Hay algunos que no tienen. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay algunos que no tienen. El Espíritu Santo viene a convencer a los que oyen la palabra. Quienes oyen la palabra. ¿Y quiénes oyen la palabra? Los que tienen oído para oír. Y solo tienen oído para oír aquellos que fueron designados por el Padre. Vamos a mirar Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra que estaban oyendo ellos del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna.
los que tenían el oído para oír, los que el Padre designó. El Padre designó a algunos que pudieron oír, y ellos oyeron, y oyeron la palabra. Cuando oyeron la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ahí les vino fe. Y cuando tuvieron fe, vino el Espíritu Santo, y les salvó, cambió su vida. Todos los ordenados, los designados. Juan 10, 26. Juan 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis. Está diciendo, vosotros no creéis. ¿Y por qué ellos no creen? Vosotros no creéis. ¿Por qué ¿Y por qué ellos no podían creer? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos a mirar Juan 8. Juan 8. 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué les hablo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Acaso estoy hablando en chino o qué? ¿Por qué no podéis escuchar? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y por qué ustedes no pueden oír? ¿Por qué no pueden escuchar? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la razón. Los versículos yo creo que vamos a dejar hasta acá. Ya pasó una hora. Amén, hermanos. El que oiga, el que quiere oír, que oiga. Que quiere oír. Tengo un primo que tanto me presenta siempre, me habla, siempre rechazado. No, Alfredo, dije, no. Y ahora, hace mucho tiempo, empecé a oír. El Señor te concedió. No quería oír, no quería saber días, pero no, dejemos un poco de discurso de la Biblia. Ahora después llegó el tiempo y ahora quiero oír. Ahora ya quiere escuchar. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos que tú nos sigas guardando, bendiciendo, guiando. Gracias te damos por tu palabra bendita. Te pedimos que tú nos sigas enseñando, permitiendo entender. Estamos viendo a qué se refiere todos. No permita que nos erremos, nos equivoquemos, sino que guíanos.